Te lo juro, en el momento en el que te pones esta camiseta, algo dentro de ti cambia, es como que te pones en modo instructor. Bienvenidos, bienvenidas a este episodio. Espero que esta especie de blog explicándoos un poco cómo ha sido mi experiencia convirtiéndome en instructor certificado del método Wim Hof os haya gustado e inspirado. Realmente os voy a explicar un poco cómo ha sido mi historia, cómo ha sido el proceso, cuánto me ha costado, por si tú también estás pensando en hacerlo o simplemente tienes curiosidad porque el método Wim Hof es algo que se está esparciendo cada vez más y más en todo el mundo. Lo primero que hice fue empezar a exponerme al frío sin conocer que había un método certificado detrás. Yo empecé en la piscina de mi pueblo, de mi gimnasio en invierno, simplemente porque sabía que el frío tenía ciertos beneficios y empecé con mis redes sociales simplemente poniendo día 1 haciendo baños de agua fría durante 120 días. Así empezó todo, me fluyó de la nada, me fluyó al instante como una voz interna que me salió y me dijo, tienes que hacer esto. Desde ese momento mi vida ha cambiado. Por eso que le tengo que agradecer tanto al frío. Y es por eso que en cuanto yo me enteré de que había un método certificado, quise meterme de lleno a eso. El precio que tiene el hecho de convertirte en instructor es algo que no me podía permitir. Por eso empecé a generar diferentes fuentes de ingresos para poder ir a eso. Yo sabía que este año yo me iba a certificar pasando de 0 a 100 en todos los aspectos de mi vida. Uno de ellos muy importante, un pilar muy importante, era este. Y lo he conseguido. Una vez tú pagas esos 4.500 euros, empiezas con el primer módulo. El primer módulo es online, son los fundamentales y simplemente ahí aprendes el tema de interiorizar lo que tú vas a estar enseñando. Es decir, feeling is understanding. Sentir es entender. Esta es la frase que dice Wim Hof y es totalmente cierta. El primer módulo es simplemente práctico para que tú puedas interiorizar todas las prácticas de respiración y un montón de métodos para que tú puedas lidiar con el estrés, conseguir más energía en tu día, hacer ciertos estiramientos para que tu sangre fluya mejor por tu cuerpo, etcétera, etcétera. Después viene el módulo número 2. El módulo más difícil de todos, en el que tú simplemente te expones a unos 10 diferentes capítulos dentro de ese módulo. Es todo digital, ¿vale? Estos primeros 2 módulos son online y tú tienes que estudiar. Para mí fue difícil porque era en inglés, no sabía esta lengua, entonces tuve que aprenderla. Y tuve que estudiar un montón de ciencia que ni siquiera sé en español. Por lo tanto, tuve que aprender todo mi sistema vascular, todo mi sistema endocrino, todo mi sistema neurológico, todo esto para después, con todo este conocimiento, poderlo exponer en público en el tercer y último módulo, que es presencial en Morillo de Tou, Pirineos Catalanes, durante 5 días. Solo si pasas las pruebas, solo si sacas un excelente en todas las diferentes pruebas que te ponen, que te aseguro que no son pocas, entonces es cuando pasas. ¿Qué pasa? Que yo como Ed Giri me pensaba que por estarme metiendo en un congelador todos los días iba a tener ya el conocimiento suficiente para poderme certificar. ¿Cuán lejos de la realidad? Resulta que empecé a estudiar el módulo número 2, pues 3 semanas antes de tener que ir a Morillo de Tou a certificarme, sin saber el lenguaje, simplemente haciendo el módulo 1 vi que esto es sencillo, ¿sabes? Me están enseñando estiramientos, cosas sencillas. Pienso que ahí presencialmente conoceré a Wim Hof y nos iremos a la montaña y serán retos mentales para ver si estamos preparados con el hielo. Y yo, pues soy el puto amo con el hielo. No, resulta que no, ¿vale? Cuando empecé con el módulo 2 se me cayeron los huevos, porque empecé a ver toda la ciencia que había ahí y que me tenía que aprender todo eso y decía, vale, no me da tiempo. Entonces, en ese momento todo empezó a cambiar dentro de mí y empecé a priorizar. Empecé con la organización de mi vida. Dije, vale, tengo 2 opciones. O retirarme y mandar un correo de, me he cagado y lo voy a hacer en otro momento. O ponerle cojones y aprender la lengua y certificarme y aprender toda la ciencia. Así que eso fue justo lo que hice. Empecé a estudiar como un cabrón, empecé a desarrollar mis propios métodos de estudio, que fueron una puta mierda porque consistían en leer, apuntar y hacer mis propios resúmenes de toda la maldita información que veía. Al final me sentía preparado, porque yo fui allí sin estar preparado, pero yo me lo sentía. Y yo fui a este tercer módulo con un coraje y una confianza en mí mismo de otro maldito nivel. Por lo tanto, no necesito nada más que eso para destacar. Yo sabía que mi lenguaje era un problema, pero yo sabía que podía utilizar eso a mi favor para inspirar a los demás. ¿Qué pasa? Que lo suspendí. Ellos entendieron que en parte es por mi lenguaje, por lo tanto me dieron la oportunidad de repetirlo y al repetirlo saqué un 10. Y otra de las pruebas, de las muchas que te expones, en la que tienes que contar o bien tu historia, o bien una pregunta que te hagan ellos aleatoria sobre ciencia, lo tienes que contar en público, delante de todos los otros integrantes que hay. Hay gente desde 30 años, yo era el más joven allí, desde 30 años hasta 60, 70 años, gente de 21 países distintos, todos juntos en un mismo lugar,
con un mismo maldito propósito. Gente que había estudiado medicina, psicoterapeutas, coach de fitness, coach de yoga, había un poco de todo, ¿vale? Habían historias impresionantes y cada uno tenía sus motivos por estar ahí. Por lo tanto, es muy lógico contar tu historia. Y esto me demostró a mí que los instructores que instruyen a otros instructores saben perfectamente lo que están haciendo. Por lo tanto, yo recuerdo perfectamente el segundo día de 5, cuando preguntaron quién quería salir a hablar. Me levanté, estaba en primera fila, me levanté y me puse a explicar. Me puso un cronómetro y me dijo, cuando suene la alarma tienes que acabar tu historia. Eran 5 minutos y yo me había preparado una presentación de 10 porque era lo que me ponía ahí. Págate, o sea, mi preparación de presentación no te pienses que fueron 2 semanas estudiándomela. No, porque tenía 3 semanas para aprenderme todo. Por lo tanto, mi presentación, la persona que estuvo conmigo lo puede saber, me la preparé en 5 minutos haciéndome un esquema como de una casa. Tú imagínate una casa con sus habitaciones, pues me inventé una piscina que era la conclusión. Y yo simplemente seguía esa casa, 5 minutos, preparé la exposición con la persona, se los puse en 5 minutos y ya está. Esa fue mi preparación de presentación. ¿Por qué? Porque tengo los cojones bien puestos, cabrón. Yo sé lo que quiero transmitir y yo sé que tengo una historia brutal, que inspira. Entonces, ¿qué hice? Salir ahí y decirla con 2 cojones y todo el mundo estaba así escuchando. Capté la atención de todo el maldito mundo. Es muy sencillo, tío. Simplemente tienes que hablar del corazón. Simplemente tienes que gesticular correctamente. Tienes que decir las cosas que nadie está dispuesto a decir. Hay cosas que son universales, ¿vale? Hay gente, la depresión, la ansiedad, son universales. Los problemas mentales son universales, todo el mundo los tiene. Por lo tanto, el amor también es universal. Y cuando tú lo transmites, cuando tú explicas sus mierdas simplemente porque quieres transmitir algo a los demás, no estás pensando en ti, si estás diciendo las cosas bien o no, cállate, cabrón, tú no importas, importa qué mensaje le estás mandando a los demás. Y en eso me enfoqué yo, en cómo hacer que los demás se sientan inspirados con mi historia. Yo solo recibí aplausos, yo solo recibí una felicitación por parte de los instructores que me estaban enseñando en ese momento. Eso fue uno de los primeros retos a los que me enfrenté después del test. Después hubieron diferentes retos como exponernos al frío, evidentemente. Después retos de respiración. Por lo tanto, ahora estoy muy orgulloso y quiero mantener este nombre y esta marca conmigo para siempre. Por lo tanto, voy a hacer esto de forma muy profesional. Mis siguientes objetivos, mis siguientes pasos son empezar con mis workshops de forma gratuita. Voy a empezar a invitar gente para que empiece a sentir lo que es el método Wim Hof y de esta forma con el tiempo lo acabaré convirtiendo en algo que monetizaré, evidentemente. Este fue un poquito el proceso para convertirme en instructor del método Wim Hof. Desde luego ha valido mucho la pena, pero esto solo acaba de empezar. Después hay más niveles de método Wim Hof. Cada año, si quiero, me examino para subir de nivel y me están constantemente mirando si hago las cosas bien. Si incumplo algo de las normas, puedo perder mi certificación. Así que esto es serio, esto no es juego. Estoy jugando con vida de las personas, por lo tanto, vamos a por ello. Edgiriland. Te veo mañana.